Hola a todos, yo soy John Handel y les voy a presentar el tema de colapso cardiovascular y muerte súbita. Hay que recordar que el colapso cardiovascular está relacionado directamente con la muerte súbita porque es un fallo cardíaco que puede afectar a varios órganos que están relacionados con el corazón, que son todos. Sin embargo, los más cercanos es el pulmón y el cerebro, que son los que tienen más, por así decirlo, afectaciones en cuestión de algún fallo cardíaco. Entonces, la muerte súbita, por así decirlo, es alguna alteración en donde el ritmo puede ser una alteración del ritmo cardíaco o alguna alteración en la circulación arterial. Puede hacer que nuestro paciente pueda entrar en algún tipo de patología en la cual se puede desarrollar, por ejemplo, una isquemia, alguna arritmia donde se provoque que nuestro paciente puede presentar muerte, ¿no? Que en este caso es lo que vamos a hablar del tema de hoy. Y sin embargo, como nosotros como médicos tenemos que saber cuáles son los signos, los síntomas, los factores del riesgo, qué causas causan que nuestro paciente llegue hasta este punto, por así decirlo, de la muerte. Y qué seguimiento, que es lo más importante que tenemos que darle a nuestro paciente para que no, una, para que no fallezca y dos, para no dejarlos con secuelas, hacer lo mayor posible para salvarlo, ¿no? Bien, los signos y síntomas del colapso cardiovascular son todos iguales, o sea, casi todos las patologías que están relacionadas con el colapso cardiovascular y con la muerte súbita son muy relacionados, demasiado diría yo. Que en este caso sería, entre ellos está el signo de Levin, que es el dolor de pecho, donde el paciente refiere que está la mano sobre el pecho, sobre el esternón, dando a entender que tiene un dolor, ¿no? Un dolor en el pecho, que es uno de los signos más, comunes que se pueden ver entre el paciente con el pecho, dice que le dificulta respirar, que le duele. En este caso es muy común, muy, muy común y siempre tenemos que estar atentos a ese signo. La pérdida del conocimiento, esto es más, esto es cuando el paciente entra en un estado, por ejemplo, donde se pierde por completo la circulación sanguínea, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, donde, por ejemplo, el paciente tiene un trombo en el cerebro, que este trombo al estallar, el paciente entra en un estado de pérdida de conocimiento, se desvanece por completo. Entonces, este paciente llega, se desmaya por completo, la gente que está alrededor no sabe qué hacer y muchas veces se sabe de que el paciente pues entró en un estado donde por ejemplo, un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular, un infarto cardiopulmonar, etcétera. Entonces es muy común. La sudoración excesiva, el paciente entra mareado con náuseas, sudor frío, dice que que se siente raro, ¿no? El dolor de cabeza, que puede ser un signo temprano de colapso cardiovascular, ¿no? Empieza con un dolor de cabeza, migraña, en donde dice que lleva un buen rato así, ¿no? Y las pupilas, que puede haber una alteración, que son pupilas que se pueden ver midriáticas o dilatadas y no reactivas a la luz. O sea, tú pones al paciente con una linterna, le checas los ojos y no tiene alguna reacción sus pupilas ante la luz. El TEA no es detectable. Hay muchas causas para la muerte súbita, entre ellas están las arritmias, la hipertrofia cardíaca, enfermedades coronarias, la FA, fibrilación auricular, taquicardia ventricular, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, está relacionado con la fibrilación auricular, a una embolia pulmonar, una trombosis en el corazón, que esto a su vez puede desarrollar algún trastorno del equilibrio ácido-base. Vamos a ver una por una, ¿ok? Las arritmias, como ya habíamos visto en el curso de cardiología, las arritmias de la mayoría de las muertes súbitas son alguna fibrilación auricular. Hay que recordar que las arritmias es una alteración del ritmo cardíaco, ¿no? La conducción del ritmo cardíaco en sí tiene un patrón de seguimiento que se tiene que seguir, ¿no? Sin embargo, este patrón, esta conducción nerviosa, ¿no?
puede verse afectada, ¿no? La conducción cardíaca, por así decirlo, puede irse más rápido de lo normal, puede irse más lento de lo normal. Entonces, al salirse estos parámetros, se le puede considerar alguna arritmia, ¿no? Donde el paciente, por ejemplo, presenta alguna contracción, dilatación del corazón anormal, no late como debería de latir, ¿no? Puede haber incluso pues, doble diástole, o en el electrocardiograma se puede ver alteraciones donde, por ejemplo, el impulso cardíaco llega muy tarde o muy temprano, o si incluso no lo da, o por una patología relacionadas, donde, por ejemplo, alguna arteria o algún fallo del conducto de la conducción nerviosa hace que no lleguen esos mensajes a donde deberían, ¿no? De un nodo a otro, ¿no? O ese nodo, por ejemplo, el impulso que envía de un nodo al resto del corazón no llega o no rebote. Son muchos factores, o sea, pero pues las arritmias, por así decirlo, es una de las causas principales. La hipertrofia cardíaca, hay que recordar que la hipertrofia cardíaca es el crecimiento de las paredes del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón como tal no está trabajando de la manera en que se debe. ¿Qué quiere decir? Que el corazón está trabajando a más fuerza de la que debería, ¿no? Por ejemplo, el corazón bombea sangre más fuerte porque hay algún factor externo que hace que es que la sangre no llegue correctamente a alguna parte que debería, por ejemplo, a la aorta, a la arteria pulmonar, a alguna a la aorta, a la arteria pulmonar, entonces tiene que ejercer una presión mayor a la que el ventrículo está acostumbrado, ¿no? Hay, por ejemplo, la presión de la válvula aórtica es de 100 a 140 aproximadamente, ¿no? Entonces, el ventrículo tiene que hacer esa fuerza con un poquito más para poder empujar la sangre hacia la aorta, ¿no? Pero, por ejemplo, si está estenosada la válvula, tiene alguna patología, en ese caso la válvula, es más difícil que esa sangre se impulse hacia la aorta. Entonces, en ese caso, el ventrículo se tiene que poner fuerte, se tiene que poner muy grandote, ¿no? Para poder impulsar esa sangre y tiene que hacer más presión, ¿no? Al hacer más presión, este, pues obviamente el músculo va a crecer, ¿no? Es como si tú estás haciendo ejercicio, pero no puedes cargar ese kilo que tú necesitas, ¿no? Ese peso, entonces tienes que ponerte ponchadito para poder hacer ese levantamiento, ¿no? Enfermedades coronarias, ¿no? Como la aterosclerosis, puede ser causa de suministro insuficiente de la sangre del corazón y aumentar el riesgo de arritmias, ¿no? Hay que recordar que los ateromas son placas de grasa, por ejemplo, porque el colesterol, el colesterol malo, por así decirlo, está arriba de lo usual, ¿no? Dependiendo por la dieta que el paciente lleva, pues, casi siempre es el estilo de vida que lleva, ¿no? Es un paciente casi siempre con obesidad, no se cuida su alimentación, come muchas grasas, come lo que sea, y eso hace que el paciente desarrolle estas placas, ¿no? Perdón, estas placas van a empezar a formarse, van a empezar a hacer como un tapón y ese tapón va a ocluir las arterias, se va a hacer un taponcito chiquito, pero con el tiempo, mientras más grasa le metas, más se va a acumular, más, hasta que va a llegar un momento en que la sangre ya no va a poder pasar. Y al no llegar un suministro de sangre en estas arterias, las células que están alimentándose de esa sangre pues no van a tener con qué comer, ¿no? No tienen oxígeno, entonces se van a empezar a morir. Eso se le llama enfermedades coronarias, ¿no? Como tal, las enfermedades coronarias se clasifican dependiendo de dónde esté esa plaquita de ateroma, ¿no? Y mientras más la vena sea más grande y mientras más céntrica sea, por así decirlo, como por ejemplo las arterias coronarias, que son arterias chiquitas, grandotas, que se van haciendo como ramificando, ¿no? En más arterias más chiquitas, pues obviamente esa arteria grande va a afectar al resto de las arterias pequeñas, ¿no? Tenemos la fibrilación auricular, que es un problema común del ritmo cardíaco que aumenta el riesgo de colapso cardiovascular y de muerte súbita, ¿no? Hay que recordar que en el electrocardiograma se observan las ondas F, que son
ondas que son como serruchos. Eso quiere decir que es un ritmo entre un intervalo QRS y otro. Ahí están estos serruchos de F, o sea, no se logra ver ni la onda P, ni la onda T, ni nada por el estilo. Entonces, es una alteración muy grave. O sea, la fibrilación auricular es porque este, es una alteración en el ritmo muy, muy, muy fuerte que hace que el corazón se descontrole, llega a ritmos de taquicardia súper cañonas y pues obviamente va a causar un infarto, ¿no? Una muerte súbita. Y eso está relacionado con el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una afección cardíaca que afecta al sistema eléctrico del corazón. Las personas con esta patología es una vía eléctrica adicional para las cámaras superiores e inferiores del corazón, lo que puede causar que la frecuencia cardíaca muy rápida y otros síntomas como las palpitaciones, mareos, dificultad respiratoria, se puede diagnosticar con este electrocardiograma. Hay que recordar que la doctora nos había dicho que en el electrocardiograma se observaba como el QRS se hacía como pasoncito, ¿no? Está como embarazado. Entonces, este está directamente relacionado con la fibrilación auricular, ¿no? Porque de cierta manera, lo que se había explicado es que las células que no son conductoras se empiezan a comportar como ellas, ¿no? Entonces ya no es ya no, el nodo, por así decirlo, ya no es el único que envía ese impulso, ¿no? Sino ya son varias, ¿no? Que quieren tomar ese rol. Entonces se sale de control el impulso cardíaco. Y en este caso, pues el ritmo aumenta, 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 hasta que se sale de control, ¿no? Trombosis. La trombosis es similar al ateroma, sin embargo, es donde es un coágulo de sangre, por así decirlo, donde las células sanguíneas se juntan, se amontonan, se hace como una bolita, como un coágulo, y eso hace que igual se tapen las arterias, ¿no? Y es muy grave porque esto tanto puede afectar a arterias del corazón, que son las arterias que ahora sí que alimentan al corazón con oxígeno, tanto como en el cerebro, ¿no? Porque ese trombo se puede ir, se convierte en un émbolo, ¿no? Se convierte en un émbolo y sube por las arterias coronarias y pueden llegar a la cabeza y allí pueden empezar a provocar un aneurisma, ¿no? Ese aneurisma hay que recordar que al taponarse empieza a hacer como un globito, y ese globito por las capas de la arteria, que son muy gruesas, que se empiezan a hacer delgadas, revienta, ¿no? Ese es el accidente cerebrovascular que ya les había comentado anteriormente. Y luego tenemos el embolia pulmonar, que es una maqueta que yo realicé, que les voy a explicar más adelante, es una embolia pulmonar, es un coágulo de sangre que se desplaza hacia la arteria pulmonar y tapa la arteria pulmonar, y esto es súper grave, que se le llama como silla de montar, que es un coágulo que tapa así literalmente a la vena. Entonces la sangre que está ya no tiene oxígeno, no se puede oxigenar en los pulmones, y obviamente el paciente empieza a presentar dolor de pecho, falta de aire, mareos, se desvanece, o sea, y si no lo tratas, que casi siempre el paciente fallece lamentablemente, pues literalmente pues no la vive, o sea, no puede vivir porque es una patología muy fuerte, es muy difícil de tratar, porque el coágulo es muy grande y está tapando la arteria muy grande. Entonces, una intervención quirúrgica por un cirujano de cardiotórax es muy difícil, la verdad, es muy, muy difícil. Y esto, a su vez, lleva como trastornos del equilibrio ácido-base, donde hay presencia de trastornos electrolíticos, acidosis, hipoxia, isquemia, ¿no? Que ya es lo que les había comentado, ¿no? Donde el pH puede ser alcalosis o acidosis si baja el pH de 7.4. Entonces, es un desequilibrio, ¿no? En la sangre del trastornos electrolíticos, ¿no? La fisiopatología del corazón es lo que les había comentado, de esta patología que es una isquemia global de las consecuencias a nivel celular, ¿no? De lo que les dije hace rato, de que se tapa la arteria y por lo tanto hay una isquemia, no hay oxigenación, entonces pues se mueren las células, ¿no? Y pues el paciente, aunque sea reanimado, que ya lo veremos más adelante, pues puede quedar con secuelas, ¿no? La muerte súbita se produce, es cuando literalmente el corazón deja de latir, por lo que les había comentado, y pues al no haber latido cardíaco no hay oxigenación y no hay conducción ni impulso nervioso. Ok, los factores del riesgo son distintos y depende de ti, de tus hábitos, de tu alimentación,
de si fumas o no fumas, qué tanto estás sometido a un nivel de estrés, esto te va a llevar a desarrollar alguna de esta patología, que esta patología puede derivarse a la muerte súbita, que en este caso es un parto, ¿no? Puedes, o entre otras causas, pero las más comunes son el tabaquismo, que aumenta el riesgo de la enfermedad coronaria y problemas cardíacos, el estar sometido a estrés, que puede aumentar la presión arterial y aumentar el riesgo de problemas cardíacos, y la obesidad, que se los había mencionado, que la formación de ateromas ha- hace que se formen, que se haga una aterosclerosis en las arterias coronarias, o incluso en el botón aórtico, que se puede ver en radiografías, que aumentan el riesgo de tener alguna cardiopatía, ¿no? La prevención es un control de los factores de riesgo, que es lo que les he comentado, la dieta, el hacer ejercicio, no fumar, son como tal cosas que se pueden evitar prevenir, tanto también como hacerse exámenes médicos regulares y más si eres un paciente que ya tiene antecedentes de alguna cardiopatía, más que nada para prevenir que esa cardiopatía se convierta en algo más grave, ¿no? O si eres, aunque seas una persona sana, no está de más de vez en cuando hacerse exámenes médicos para saber cuál es tu condición médica, ¿no? Si tienes algún problema que aún no sea, pues de cierta manera no se ha dado a ver, ¿no? En los tratamientos de enfermedades cardíacas, tratar enfermedades cardíacas como la hipertensión o la diabetes disminuye el riesgo, ¿no? Hay que recordar que personas que padecen hipertensión y diabetes, que son enfermedades crónicas, son más propensas a desarrollar alguna cardiopatía, ¿no? Y por lo tanto, les puede pasar una muerte súbita o un colapso cardiovascular. El diagnóstico como tal se puede hacer en diferentes pruebas, pero la más vital es el electrocardiograma porque es una urgencia. Entonces, tú al someter al paciente a un electrocardiograma, podemos ver fácilmente qué está pasando con el corazón, si tienen alguna taquicardia ventricular, auricular, alguna fibrilación ventricular. Entonces, esto es lo que nos puede ayudar a saber qué está pasando y por lo tanto actuar sobre ello, ¿no? También tenemos la ecocardiografía, que nos muestra el tamaño del corazón y la función del corazón, ¿no? Si tiene alguna hipertrofia, si tiene alguna calcificación, si está dilatado, está muy grande alguna aurícula, ¿no? O hay una estenosis valvular, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a saber también qué está pasando, ¿no? Y los análisis de sangre que por lo regular son después de lo que ha pasado para checar al paciente, ¿no? Son enzimas como la CPK-MB, troponina TI, al hacer gasometrías arteriales para saber si el paciente está saturando correctamente, si su bicarbonato está bien, si no desarrollan alguna acidosis, una alcalosis, saber sus niveles de HDL para saber si está controlando bien lo que le comentaba de las grasas, ¿no? Si su dieta ha sido la más adecuada, mioglobina. Las características clínicas del paro cardíaco, pues son de días o meses antes de que ocurra, signos anticipatorios o prodrómicos, que es la identificación de la angina de pecho, la disnea, palpitación, fatiga fácil, o sea que el paciente se puede casar con cosas muy fáciles como caminar pocas distancias, incluso hasta sentarse o cómo se acuesta, ¿no? Se siente que se ahoga. Todas esas cosas son signos que ya nos de alerta, que nos dicen que este paciente podría desarrollar algún colapso cardiovascular en un futuro, ¿no? Comienza con la transición clínica, que es el cambio agudo del estado cardiovascular que antecede un paro incluso a una hora, que es el instantáneo súbito, que es la posibilidad del paro del 95%, cambios de la actividad cardíaca del corazón, que es la aceleración, progresión de la muerte biológica, ¿no? Que es el mecanismo del paro, esto va a depender de cómo se haga. Tiempo transcurrido, que es de 4 a 6 minutos sin RCP, es un daño cerebral permanente, que aún así tiene que hacer una desfibrilación correctamente, ¿no? Para que el paciente no muera, porque pues es de morir a quedar, al tener pues, ¿cómo se dice? Alguna alteración, ¿no? En un futuro, pues es importante, ¿no? La muerte, que es la relación con la gravedad del daño del sistema nervioso central, o la encefalopatía por anoxia, o infecciones ulteriores, que es el 60%, bajo en GC, que es del 30%, o algunas arritmias repetitivas, que son del 10%, ¿no? Todo esto nos lleva a una muerte del paciente.
La taquicardia ventricular, hay que recordar que toda taquicardia con complejos anchos de 0,12 segundos, se puede intentar la cardioversión sincronada, fármacos antiarrítmicos y el paciente se encuentra estable. No hay presencia de la aurícula, las ondas P disociadas en el QRS mayor a 100. Puede haber alguna taquicardia monórfica o polimorfa, monorfa o polimorfa, perdón. Por ejemplo, en esta taquicardia ventricular se observa como no hay presencia de la aurícula, ¿no? Todo es como el ventrículo está a tope, pues se ve como todas estas ondas se ven como fantasmitas, ¿no? Están muy pegaditas literalmente por la velocidad en la que están, ¿no? El tiempo en el que se está desarrollando esta taquicardia, ¿no? Ahí también está la taquicardia ventricular monorfa, que empieza con un ritmo normalito y después empieza con esta taquicardia que les mencionaba, que se ve así toda junta, ¿no? Por lo mismo de que por la velocidad a la que está, ¿no? Y luego está la polimorfa que va normal, va con un cierto patrón y cambia a otro patrón y luego a otro, pero sin embargo mantienen como esta vinculación, ¿no? De que al fin y al cabo es un ritmo que no debería de ser, ¿no? La fibración ventricular, que son ritmos donde el QRS no es correcto, no tiene una forma adecuada, no hay onda P, está deforme las ondas, no se logra apreciar bien lo que está pasando, ¿no? En el tratamiento de emergencia tenemos la valoración inicial, que son las observaciones inmediatas del estado del conocimiento, movimientos respiratorios, color de piel si no hay cianosis, presencia el pulso en la carótida, en la femoral, el RCP, que es importante a la hora de que un paciente entre en un colapso cardiovascular, que comienza con el riesgo de los órganos, intervenciones definitivas, la ventilación pulmonar y compresión del tórax, que es en el tercio inferior de 2 por 3 pulsos de 100 por minuto que es por debajo de 4,5 centímetros. Golpe de la zona precordial con firmeza del puño cerrado en la unión del tercio medio inferiores en el esternón para revertir la taquicardia, la fibrilación. Y estos resultados van a depender de cuánto tiempo haya pasado. Si son de 1 a 5 minutos, el daño es de 25 a 35 de 30%. Pero si son de 10 minutos, probablemente el daño cardíaco esté muy extendido y el daño cerebral igual esté muy extendido y ya no se puede hacer nada. Cuando ya se está en el hospital, ahí se tiene que hacer una intervención que se llama desfibrilación, cardioversión, estimulación cronotrópica externa, que son pulsos cardíacos con con esas planchas son de 3 a 360 joules, lo que es la energía que se genera para que el corazón vuelva a funcionar, de 60 a 90 segundos de RCP antes de repetir, y de 1 miligramo de adrenalina para estimular al corazón, ¿no? Intubación de la sonda endotraqueal, ventilación y mediación de gases, revertir la hipoxemia y la acidosis, y la introducción del catéter venoso para antiarrítmicos y lidocaína. Esa es una pequeña tabla que les puse, es la bradirritmia, sistolia y la actividad eléctrica organizada, que es asícmica. Es el CPR, la intubación y la introducción del catéter intravenoso, que confirma la sistolia y la valoración del flujo sanguíneo, identificar y tratar las causas por la cual se ha hecho el colapso cardiovascular, ¿no? Que puede ser desde una hipovolemia, hipoxia, taponamiento, un neumotórax, una hipotermia, embolia pulmonar, sobredosis de fármacos, hiperpotasemia, acidosis intensiva, MI agudo e invasivo, y esto se puede tratar con adrenalina de 1 miligramo por día intravenosa y repetir, atropina 1 miligramo por día intravenosa igual y repetir, y solución de bicarbonato de sodio, que es un equivalente por kilogramo por vía intravenosa igual. En el caso de las patologías que están a mi izquierda, se pueden hacer una estimulación externa por electrodos o marcapasos. Rehabilitación después de este tipo de colapsos de cardiovasculares son medicamentos, ejercicios y terapia. Ejercicio para fortalecer el corazón y la salud en general. La terapia para liberar el estrés emocional y mejorar la recuperación. Y usar antiarrítmicos y controlar la presión arterial para prevenir futuros eventos similares al que acaba de pasar, como la miodarona, la prapaperona, ibutilide, flacainide y serbacalanat. El pronóstico depende de la causa por la cual se ha hecho
es por la cual se hizo la colapso cardiovascular y es lo que y esto va a depender qué órganos fueron afectados, si fue a nivel cerebral, si fue a nivel cardíaco, a ambos o en pulmonar y cardíaco, ¿no? También el tratamiento temprano es clave para reducir las secuelas que se puedan generar en el paciente y prevenir más que nada, ¿no? O sea, la prevención es lo fundamental para que el paciente esté bien para evitarse que el corazón falle, ¿no? Y bueno, les voy a dejar un video de la maqueta, que es sobre este tema, espero les guste. En el tema de hoy se hablará sobre muerte súbdita, que puede tener diversas causas en las cuales en esta maqueta se representará con la embolia pulmonar. Empecemos. Primero hay que hablar sobre la circulación normal, que es la circulación mayor y menor. En este caso, con esta jeringa y este tubo, representamos cómo llega desde la cava superior inferior a la aurícula derecha. Ya en la aurícula derecha, vamos a ver que se desemboca a través de la válvula tricúspide, en el ventrículo derecho, que es el ventrículo más grande. Del ventrículo derecho tiene que vencer la presión con la fuerza de este ventrículo a la válvula pulmonar para que de aquí llegue y se divide en dos partes, derecha e izquierda, ¿no? Que en este caso se ve como una forma de T. ¿Por qué? Porque una de estas va para el pulmón derecho y otra para el pulmón izquierdo. ¿Para qué van a ir los pulmones? Para que los pulmones, que esta sangre está sin oxígeno, está sucia, en un intercambio gaseoso pueda oxigenarla otra vez y llevarlo al organismo. ¿Cómo va a pasar? Pues ya en los pulmones va a regresar a través de venas pulmonares, que son estas de aquí, y todas van a desembocar en la aurícula izquierda. Ya en la aurícula izquierda van a vencer la presión de la válvula mitral hasta el ventrículo izquierdo. Ya en el ventrículo izquierdo tienen que vencer la presión de la válvula aórtica, que es una presión muy fuerte, y, y esta presión va a abrir hacia la aorta, y esta aorta va a llevar la sangre a todo el cuerpo humano. Bien, ahora de manera patológica, esto se representa como un coágulo, ¿no? Como un trombo, esta plastilina. ¿Qué pasa aquí? En- bueno, esto trombo, por así decirlo, va a obstruir el flujo sanguíneo provocando una isquemia. Si ven ustedes aquí estas jeringas, representan la circulación, ¿no? Bueno, a través de aquí, esta es la vena cava. Si le empujamos, pues pasa todo el flujo sanguíneo, ¿no? Todo, todo, todo. Y pues y aquí es donde llega el agua, ¿no? O la sangre, que es la representación en este caso, ¿no? Entonces, si yo pongo este coágulo, este coágulo se va a representar con esa plastilina y va a obstruir la arteria pulmonar, ¿no? Y en la arteria pulmonar, si nosotros ponemos este coágulo aquí, en- donde está la separación, ¿no? En la onda, en esta parte de la T, que es lo que más grave que puede pasar, pues va a interrumpir el flujo, ¿no? Si lo ponemos con fuerza, este flujo se va a obstruir y por lo tanto ya no va a poder pasar la circulación. Entonces, si lo obstruimos, como se puede ver aquí, ya no hay flujo sanguíneo. No puede pasar. ¿Y qué pasa si no hay flujo? Se estanca, ¿ya vieron? No puede pasar. Entonces, en este caso, si no hay un paso de la sangre, obviamente hay una isquemia, ¿no? Porque la sangre ya no está pasando al pulmón. Entonces, el cuerpo pierde ese equilibrio, ¿no? Y en este caso, pues, al no ver la sangre ya no oxigenarse, la sangre se va a quedar en el corazón y va a provocar la muerte, porque es un caso muy grave, o sea, estás tapando directamente una de las venas más importantes, ¿no? Perdón, arterias más importantes en el corazón, que es la pulmonar, que este coágulo se va a formar por diversos factores que ya habíamos hablado en la exposición. Y esto es lo que representaría en este caso la maqueta.